ángulo adición. Vamos a tener estas 6 identidades para el ángulo adición. Vamos a decir que el seno de la suma de dos ángulos va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. El seno de la resta de dos ángulos va a ser igual al seno del primero por el coseno del segundo menos el coseno del primero por el seno del segundo. Coseno de la suma de dos ángulos, el coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. El coseno de la resta de dos ángulos, coseno del primero por el coseno del segundo más el seno del primero por el seno del segundo. La tangente de la suma de dos ángulos va a ser igual a la tangente del primero más la tangente del segundo entre 1 menos el producto de la tangente del primero por la tangente del segundo. Y la tangente de la resta de dos ángulos va a ser igual a la tangente del primero menos la tangente del segundo dividido entre 1 más el producto de la tangente del primero por la tangente del segundo. Y en este tema lo que nos dejan de tarea son demostraciones. Dado que ya tenemos el literal A y el literal D demostrados en el problema inicial, vamos a trabajar las otras demostraciones hasta donde nos permita el espacio del video, o si hay más tiempo pues hacemos todas. Bien, vamos a iniciar con el literal B. Entonces vamos a hacer las demostraciones. Vamos a ver demostraciones. Tendríamos literal B. Vamos a demostrar que el seno de alfa menos beta es igual, dice, a seno de alfa por el coseno de beta menos el coseno de alfa por el seno de beta. Muy bien. Entonces así rapidito lo que nosotros vamos a hacer es, para poder utilizar estas mismas identidades, vamos a reescribir seno de alfa menos beta de otra manera como para poder utilizar esta, ¿ve? Entonces seno de alfa menos beta vamos a decir que es igual a tener seno de alfa más menos beta. Solo lo presentamos de manera diferente para poder tener opción con esta. Entonces esto va a ser igual, según esta identidad, esto es igual a ¿quién? A seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta. Pero en este caso dijimos seno del primero por el coseno del segundo. Para nosotros el segundo es menos beta. Coseno del primero, seno del segundo. El segundo para nosotros es negativo. Esto es igual a ¿quién? Seno de alfa no hay problema. Coseno de menos beta, en las identidades anteriores nosotros vimos que por ángulos opuestos, cuando tenemos nosotros el ángulo negativo, esto es igual a ¿quién? Al coseno de beta más coseno de alfa, y el seno de un ángulo negativo habíamos dicho que es menos seno de beta. Ahora bien, si resolvemos esto, seno de alfa por el coseno de beta más por menos es menos coseno de alfa por el seno de beta. Ahora veamos si esto es lo que queríamos, a esto queríamos llegar. Seno de alfa, coseno de beta menos coseno de alfa, seno de beta. Entonces ya tenemos la demostración. Vamos con el literal C. Y en el literal C nos dicen que demostremos que coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Muy bien. Entonces vemos nosotros que de coseno ya tenemos lo que es
el negativo. Entonces hay que reescribir esto de forma negativa. Entonces vamos a decir, al igual que el anterior, coseno de alfa más beta es igual al coseno de alfa. Como lo que quiero es negativo, porque el que yo tengo demostrado ya es esta, entonces menos beta. ¿Por qué? Menos por menos me da más. Es reescribirlo, quiere decir de otra manera, pero sin alterarla, ¿verdad? Entonces ya tenemos coseno de alfa menos del primero menos el segundo. Ya puedo utilizar esta identidad del primero menos el segundo. Y dice que esta identidad es igual a coseno del primero, o sea, coseno de alfa, por el coseno del segundo, que en este caso es menos beta, más seno del primero, que sería alfa, seno del primero, por el seno del segundo, que sería menos beta. Muy bien, si desarrollamos esto, ¿qué nos queda? Coseno de alfa, ya sabemos que esto es coseno de beta, ahora más seno de alfa por menos seno de beta. Esto va a ser igual a ¿quién? Coseno de alfa por el coseno de beta, más por menos da menos, seno de alfa por el seno de beta. Veamos si a esto era lo que queríamos llegar. Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y efectivamente, como ya llegamos, ya tenemos esa demostración. Vamos con el literal D. Literal D dice que demostremos, no es literal D, es el literal E. En el literal E nos piden que demostremos que la tangente de alfa más beta va a ser igual a la tangente de alfa más la tangente de beta sobre 1 menos la tangente de alfa por la tangente de beta. Muy bien, ahora vamos a decir que la tangente de alfa más beta es como que nosotros recordemos que la tangente es igual a tener seno sobre coseno, ¿verdad? Entonces vamos a decir seno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta. Muy bien, ahora esto ya lo tenemos nosotros en las identidades. Seno de alfa más beta, coseno de alfa más beta. Entonces, ya tenemos las reglas, las vamos a sustituir. Dice que entonces seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por el coseno de beta, seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa por el seno de beta. Y lo mismo hacemos con coseno de alfa más beta, y coseno de alfa más beta es coseno de alfa por el coseno de beta menos seno de alfa por el seno de beta. Muy bien. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es dividir numerador y denominador por este denominador. Vamos a ver cómo nos quedaría. Todavía vamos a poner, entonces me voy a pasar al otro paso. Nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que seno de alfa por el coseno de beta más el coseno de alfa por el seno de beta sobre, y dijimos que entre el original y el original era esto. Entonces lo desarrollamos así: coseno de alfa es coseno de alfa, más por más da más, coseno por beta, coseno de beta. Entonces me quedaría sobre coseno de alfa por coseno de alfa por el coseno de
beta. Y esto sobre lo que ya teníamos, coseno de alfa por coseno de alfa por el coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, sobre ese mismo denominador que es coseno de alfa por el coseno de beta. Y el signo igual iría acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer es distribuir. Este denominador es para esto y para esto. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me queda que seno de alfa, coseno de beta entre coseno de alfa por el coseno de beta más coseno de alfa, seno de beta entre coseno de alfa, coseno de beta. Ahora esto solo es el numerador, ¿verdad? Ahora vamos con el denominador. Lo mismo vamos a hacer. Coseno de alfa, coseno de beta entre coseno de alfa, coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta entre coseno de alfa, coseno de beta. Muy bien, y el signo igual lo vamos a poner acá. Ahora bien, esto me permite reducir o eliminar coseno de beta. Vamos a ver aquí quién se va, coseno de alfa, mire. Ahora, coseno de alfa, esto es 1, esto es 1. Seno de alfa, coseno de beta, vamos a ver. Aquí no podemos eliminar, entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que, aquí nos quedó seno de alfa entre coseno de alfa más seno de beta